Hola a todos y a todas. Mi nombre es Carolina Gamba. Estoy con Ana López Molina en representación de integrantes del Núcleo de Estudios en Educación, Género, Sexualidades y Cuerpos, que lo llamamos más fácil NEGESEC, que es el espacio que nos aglutina, y también en el marco de ese espacio que construimos colectivamente este libro. Antes que nada, gracias por la invitación. La verdad que está buenísimo estar en este espacio, en este momento importante de inauguración de un espacio que también lo vimos muy hermoso y invita al diálogo, al intercambio entre colegas, porque está muy cómodo ahí para sentarse y conversar y encontrarse un rato, así que lo celebramos. Y bueno, y también que sea la Comisión de Género y las compañeras con las que venimos trabajando también quienes, hayan convocado a este espacio y poder compartir qué hacemos, porque nos encontramos en muchas reuniones de la Comisión de Género, pero por ahí no sabemos bien en qué anda cada una, a qué espacio pertenece, ¿no? Como que nos aglutinamos a pensar cuestiones bien operativas de la comisión, así que bueno, también es lindo compartir ese espacio. Y bueno, les contamos un poco del NEGESEC, que es un núcleo de estudios que pertenece al programa de Educación, Conocimiento y Sociedad del área de educación, acá de la Flaxo. Lo creamos en 2019 junto con Sebastián Fuentes y bueno, con que está ahí atrás, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Y bueno, lo integramos un grupo de colegas. Investigadoras, investigadores en formación y formades. Sí, todos también egresados o estudiando acá en la Flaxo, ¿no? Sí. Sobre todo egresados de la maestría de Ciencias Sociales con orientación en educación, que es como el semillero un poco del programa, pero bueno, otros también seguimos estudiando en el doctorado aquí, bueno, nosotras dos, justamente. Y bueno, lo que hacemos en el núcleo y la inquietud un poco de este núcleo es sobre todo que sea un espacio de formación y de construcción de conocimiento. Y como les decía, desde el 2019 hasta ahora nos juntamos todos los meses, también en la pandemia, así que bueno, en todos estos años también es un grupo de amigos, de amigas, de colegas que nos encontramos y que compartimos mucho más que lo académico. Y estamos muy contentos y contentas porque el núcleo creció un montón, no solo hemos parido colectivamente este libro, sino también que hemos participado asistiendo técnicamente en consultorías, informes. Tenemos también nuestras propuestas de formación acá dentro de la Flaxo, así que bueno, es un grupo que nos convoca y que nos alegra nutrirlo diariamente. ¿Sobre el libro? Bien, el libro fue algo que empezamos a pensar en el 2022 y la propuesta era poder interpelar o volver a interrogar nuestras líneas de investigación, ya sea de las tesis que veníamos trabajando o algún concepto, alguna categoría que nos estaba dando vueltas. Fue un proceso efectivamente de construcción colectiva, como de escritura individual, pero de relecturas y de discusiones, y que además de que logramos tener una publicación, es también parte de la colección Referente Empírico de la editorial Tornasol, que es también parte de esta casa, y que los libros están también de acceso digital en la página de la editorial Tornasol. Solo crean un usuario con una contraseña y pueden descargar nuestro libro y todos los libros de Tornasol. Así que esa es una invitación a que lo puedan hacer. Es una descarga gratuita. Y además, bueno, fue, como nos contaban las compañeras, un momento particular, ¿no? de cuando escribimos, de cuando logramos publicarlo. Pero bueno, lo que queríamos hoy traer también es cómo o qué lectura podemos hacer de este libro en el contexto actual. ¿Qué lectura y qué aporte puede dar este libro en este momento en el que se cuestiona el género, se hacen acusaciones en el ámbito de la educación sobre adoctrinamiento, se cuestiona la educación sexual integral y el trabajo que hacen las y los docentes y el lugar que tienen
las y los jóvenes en la educación, en su educación y en la educación sexual integral. Sí, en ese sentido, mientras compartía en la presentación anterior, pensaba que, bueno, nosotras también veíamos esta foto, ¿no? Y en pospandemia, a partir de una investigación que hicimos durante la pandemia, indagando, bueno, qué presencia tenía el género en los contenidos que se daban para estudiar en casa, ahí sí empezamos a advertir que en momentos de crisis el contenido de la ESI era el que era recortado, ¿no? Casi como medio una epifanía de lo que vendría en este sentido de, bueno, pensar que en momentos de crisis sí son los derechos sexuales reproductivos, no reproductivos y los derechos de las mujeres los que se ponen ahí en cuestión. Así que bueno, con esta pregunta, con esta preocupación, cuando nos volvimos, de a poquito nos volvimos a encontrar después de la pandemia, teníamos la intención de, todas veníamos trabajando y todos veníamos trabajando en temas de perspectiva de género en la escuela, con lo cual, como nos hicimos la propuesta de volver a mirar nuestras investigaciones y volver a hacerle preguntas a eso que veíamos, y bueno, porque siempre muy críticos y muy críticas, volver como a buscar a ver, bueno, qué cosas aparecen como dadas, pero qué puntos de fuga podemos encontrar que nos hagan nuevas preguntas, ¿no? Porque también estábamos en ese momento, percibíamos, de hecho, cuando empezamos como a hacer este ejercicio intelectual de hacerle preguntas a nuestras investigaciones, que si hacíamos algún cuestionamiento a la ESI, a la política de género, nos decíamos, ay, no, pero esto cómo lo decimos, vamos a quedar como que no somos de la perspectiva de género, ¿no? Como que había una dificultad también para poner en palabras o desde el ámbito académico es más fácil, pero por ahí cómo articular el ámbito académico con los posicionamientos también que cada uno tiene políticamente y en el ámbito docente. Qué preguntas, qué críticas podíamos hacer a lo que veíamos de cómo se estaba desarrollando la ESI en un contexto donde no estábamos como ahora con estrategias más defensivas, sino que estábamos como con cierto, digamos, con esta foto que nos permitía como decir, bueno, a ver, pongámonos un poco en autocríticos para pensar algunas cuestiones. Y en ese sentido entendemos que, bueno, este libro hoy es como una nueva oportunidad de leerlo porque hay cuestiones que podemos advertir y digamos, que advertíamos en ese momento que nos pueden como dar, no respuestas, pero algunas líneas de pensar esto del por qué, que es una pregunta que nos ronda en la cabeza, ¿no? Esto de, bueno, pero ¿cómo pasó? ¿Por qué? ¿Dónde estaban los pibes que votaron esta propuesta? ¿Cómo no la vimos? ¿No? Un poco de esto. Entonces, bueno, también es la invitación a volver a pensar y a releer cada texto, y lo hicimos cuando estábamos con Ana un ratito antes de la presentación, conversando, bueno, qué queríamos compartirles. Esto, de pensarlo en el contexto actual y pensarlo un poco, como decía Elena, me pareció muy piola, de volver a mirar esa foto como algo en movimiento que nos permita como encontrar otras articulaciones o otros ensamblajes posibles, y sobre todo, digamos, una propuesta del libro es tener una perspectiva que no sea lineal, que no sea evolucionista, no pensar, digamos, en ese momento, no haber dicho, bueno, ya está, tenemos la ESI, tenemos la perspectiva de género, ya estamos. Y hoy lo mismo, no pensar, no, perdimos todo, no lo tenemos, sino como dar cuenta de los procesos sociales también en términos ¿no? de ensamblajes, de dinámicas que tienen idas y venidas, pero que no necesariamente eso se traduce en retrocesos. Más bien movimientos espiralados, Totalmente. ¿no? Pensarlo en ese sentido. Uh-huh. Sí, bueno, así que eso, les vamos a contar un poco los capítulos, pero bueno, en esta clave, ¿no? De pensarlo como procesos espiralados, de pensar también como que en algún punto está bueno que ahora se discute y que pongan en palabras qué pensaban de la ideología de género, porque que el género esté en todas partes y que también lo hablen quienes se oponen a la perspectiva de género, nos parece que es interesante porque, bueno, nos permite identificar algunos puntos de tensión, algunos puntos que pueda haber de encuentro. Bueno, sobre todo es un libro que está pensado para un público docente, entonces también nos permite como saber por dónde convocar, porque si la oposición estaba silenciada y nadie decía que estaba mal, pero algunos lo pensaban, bueno, no nos permitía como trazar estrategias más realistas, más situadas y entender el proceso de implementación de una política de género en las instituciones educativas
considerando estas cuestiones que, digamos, que, bueno, que son parte del proceso. Eso no lo vemos como, uy, apareció una oposición, sino que, bueno, la oposición es parte también de ese proceso. Y en el libro Educación y Género en Movimiento, Transformaciones Recientes en Políticas y Prácticas, comienza con un capítulo de Sebastián Fuentes sobre la innovación educativa y la educación sexual y propone precisamente esa lectura de no es una cosa lineal y que tiene un punto de inicio y un punto final, de culminación en todo el sentido de la palabra, sino que un proceso dinámico, algo que es recreado culturalmente y que es recreado también dentro de la escuela y a partir de quienes están involucradas como actores jugando en su rol cada quien en el desarrollo de esa política en la implementación. Entonces, es una lectura como más epistemológica, pero que nos abre a esas preguntas sobre el cambio en educación, sobre la innovación y que en ese sentido es bastante también un capítulo que nos puede ayudar también a tener la conversación con la postura de, volviendo a ser porteñocéntricos, ¿no? El Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires, que usa la palabra innovación muy frecuentemente, ¿no? ¿Qué estamos diciendo con eso? El siguiente capítulo lo escribí yo, que se llama Educación Sexual con Vida Integral, y es un capítulo que habla sobre la educación sexual en Guatemala, donde no hay una institucionalización de la educación sexual. Se llama Educación Integral en Sexualidad, esa es la categoría que se usa, no porque tenga que ver con la Iglesia, aunque sí lo que intenta el capítulo es dar cuenta de la diferencia y diversidad de actores que están presentes en la elaboración de lo que en contenido significa hablar de educación sexual. Y me parece que es también como, y se lo digo como paréntesis, Guatemala es un laboratorio de todas las políticas y los discursos que circulan y que en este momento de la historia mundial identificamos como derecha o extrema derecha, y está bueno revisar el efecto que tienen y las posibilidades de diálogo o lo que se cierra cuando esto ocurre, ¿no? Y el tercer capítulo es de Natalia Nassep, que se llama Las Primeras y habla sobre trayectorias educativas e ingreso a la universidad de mujeres jóvenes en el conurbano. Y creo que además de lo que Natalia se propuso en ese capítulo, que es hablar sobre el género, sobre la juventud, sobre las expectativas familiares, sobre qué carreras se consideran adecuadas para las mujeres, sobre qué significa ser las primeras universitarias en una familia del conurbano, también nos puede ayudar a tener una perspectiva de género para leer lo que ocurre ahora con la universidad pública, con el desfinanciamiento, con el recorte, con el hacer de menos la producción de conocimiento, el decir los pobres no llegan a la universidad. Todas estas cosas que ocurren ahora, este capítulo nos ofrece eso, una lente de género para pensar y para poder dialogar, digamos, con este tipo de posturas. Bueno, y después tenemos una como segunda tanda de artículos que tienen que ver más con, sí, estos primeros por ahí son más como de política educativa y pensamos una segunda tanda más de prácticas y experiencias. Y el capítulo 4 se llama ESI, es sinvergüenza. Ese es un capítulo que escribí yo, que es parte de mi tesis de maestría. Y bueno, un poco ahí lo que me preguntaba es esto justamente, ¿no? A partir de entrevistar a docentes de escuelas primarias que pasaron por un proceso de formación de capacitación en educación sexual integral, un poco conversar con ellas, bueno, qué era lo que les generaba vergüenza en relación a hablar de eso, y aparece las narrativas propias sobre sus experiencias con la menstruación. Y bueno, lo que nos interesaba poner ahí en diálogo en ese capítulo es pensar, bueno, cuando decimos las resistencias de los y las docentes, ¿de qué estamos hablando, no? Porque también hay resistencias que tienen que ver con los procesos subjetivos, tienen que ver con estas experiencias que atravesamos o atravesaron las personas
los cuerpos menstruantes en relación a esta primera marca tan fuerte que generiza de un modo muy particular, y que eso muchas veces es lo que genera dificultades, miedos, vergüenzas, ¿no? Entonces es también como una respuesta a decir, bueno, sí o sí tenemos que hablar de todo en la escuela, quienes nos posicionamos desde la ESI, y un poco la respuesta es no, podemos generar alianzas, no todos hablamos de todo, y cuando hablábamos con Ana de cómo pensarlo en este contexto, es bueno, dar cuenta de eso, ¿no? De las experiencias situadas y cómo la educación sexual integral en este caso, ¿no? En Argentina también tuvo sus caminos más subterráneos de cómo docentes se reposicionan subjetivamente a partir de una experiencia, a partir de una formación, a partir de conversar con sus colegas, y eso a veces no es tan transparente cuando decimos, bueno, se implementa o no se implementa la ESI, sino que, bueno, lleva a todo un proceso un poco más complejo y donde también la ESI es pensar modos creativos de reposicionarse, no es adoctrinar y no es decirle a las docentes lo que tienen que pensar o sentir, ¿no? Poder también escuchar esas diversidades de experiencias y de voces. El capítulo 5 está escrito por Pablo Kopelovich, que también es egresado de esta maestría, profesor de educación física, y desde también su expertise en este capítulo que se llama Escolarizar y generizar el ordenamiento de los cuerpos en la escuela, nos plantea 3 escenas para pensar justamente la producción y regulación de los cuerpos sexuados en la escuela. Una tiene que ver con el Colegio Gymnasium de Tucumán y la reticencia de parte del estudiantado y algunas familias de convertir a la escuela o del paso de esa escuela a la coeducación, ¿no? Que en una escuela tradicional de varones. La escena 2 que nos propone es, bueno, volver a pensar la educación física como constructora de cuerpos, retomando también los trabajos de Jadrowski, que Jaradowski, creo que lo dije mal, lo confundí con el periodista, pero bueno. Es muy parecido el apellido. Y bueno, y la escena 3 también, volver a pensar los baños, la materialidad de la escuela. También hay un montón de trabajo sobre eso, pero nos parece que en este contexto está bueno volver a visitarlos a partir de lo que nos trae Pablo, que es una experiencia concreta, ¿no? Y esto también era algo que queríamos traer en el libro, de que todos los artículos parten de investigaciones donde hicimos trabajo de campo, digamos, hay empiria, ¿no? Bueno, está el artículo de Sebas, que es el quizás más teórico, a partir de que durante todo un año estuvimos trabajando epistemología feminista en el núcleo y nos parece importante que esté, pero el resto de los artículos tienen que ver también con los trabajos de campo que cada uno hizo para sus tesis, para sus investigaciones. Y el último capítulo, bueno, en esta línea que es la educación sexual integral y los usos del espacio físico en la escuela, un acercamiento a la dimensión material de las políticas de género, de Mora Medici, que también está por ahí, pero no vamos a decir dónde. Bueno, también parte de su tesis de maestría, que está publicada en Flaxo Andes y que también invitamos a leerla, porque está muy buena, y esto a partir de una experiencia situada en una escuela en la ciudad autónoma de Buenos Aires que implementa la ESI. Bueno, Mora fue a esa escuela a preguntarse, bueno, así como hay muchas investigaciones que van a estudiar las escuelas donde no se implementa la ESI, ella fue con la propuesta de en esta escuela que se implementa, qué pasa, qué articulaciones hay, qué conflictos, qué tensiones también. Y en este capítulo que trae algunas escenas interesantes para pensar la materialidad de los espacios, cómo se transforman también con la presencia de la ESI, nos parecía interesante ponderar el lugar que le da a la demanda estudiantil sobre ESI, ¿no? Y eso también está bueno recalcarlo en este momento, porque si no estamos como, no todo desde ya, pero quizás que hay como una mirada de, bueno, los jóvenes varones votantes de Milei, ¿qué pasó con ellos? Y bueno, y acá aparecen también jóvenes demandando la ESI, aparecen a veces hasta limitaciones por parte de docentes copados que implementan la ESI, pero hasta cierto punto dicen, no, bueno, chicos, chicas, no tanto. Así que bueno, nos parece que está bueno para pensar esto, las relaciones de fuerza que se dan en las instituciones educativas, cómo las instituciones educativas no solamente reproducen, sino que también son creadoras de espacios interesantes. Y bueno, y cómo entre el estudiantado aparecían demandas, aparecían tensiones,
aparecían tensiones entre varones y mujeres, y ahí, no en este capítulo, pero sí en la tesis de Mora, analiza los scratches y bueno, cómo se fueron procesando, con lo cual también nos parece que está bueno leer este capítulo, después ir a la tesis a ver cómo sigue. Bueno, estos son un paseíto rápido por los distintos artículos, pero los y las invitamos a descargar el libro de la página de tornasol.flaxo.org.ar. Y bueno, eso, a seguir pensando, trabajando, articulando y generando estos espacios de intercambio por la perspectiva de género, para nosotros en particular en las instituciones educativas, pero bueno, en todos los espacios, ¿no? Como decía Belén, es el modo en el que vemos las desigualdades también. Así que, bueno, así que gracias por el espacio gracias. Y felicitaciones por la inauguración. Gracias.